Bueno, yo voy a compartirles sobre la adopción desde una perspectiva integral, pero también desde mi experiencia personal, ¿no? Yo soy adoptada, fui adoptada cuando nací, a las horas de nacida, fue una entrega directa. Mi madre biológica murió en el momento del parto y pues mi papá no podía hacerse cargo de mí. Yo tenía aparte 7 hermanos y pues en una situación probablemente de pobreza, de vulnerabilidad también, con la mamá que había muerto, con 7 hijos más que ver y una recién nacida, pues lo que él pudo hacer en ese momento fue entregar, ¿no? Y entregarme a mi familia adoptiva. Claro, cuando yo escuchaba la palabra adoptar, pensé yo sé que soy adoptada desde que tengo 6, 7 años, entonces, pero cuando yo escuchaba la palabra adoptar, pues venía este concepto que está más ligado con el origen etimológico y con su vínculo con lo que es la parte jurídica, ¿no? Con una institución jurídica, como le llamamos en derecho, que es el adoptare. Ese es el origen etimológico de esta palabra, que viene del ad, que es una aproximación o asociación, y el optare, que es elegir, escoger o desear, ¿no? Entonces viene a ser elegir a alguien para vincularlo a uno mismo, ¿no? Y esto se realiza a través de un instituto jurídico, de un procedimiento procedimiento legal, ¿no? Para adoptar a una persona. En la época de Roma, pues incluso se podían adoptar adultos. Ahora se adopta esta forma jurídica, o sea, es para la adopción de niñas, niños o adolescentes que han perdido el cuidado de sus familias, ¿no? Entonces yo tenía esta visión técnica de la adopción hasta pues bueno, el año 2014. Ya después voy a comentarles un poco más cómo ha sido todo este proceso. Pero el año 2014, así como tanto Aura, Karina, Marta Isabel comentaban cómo estas experiencias personales van detonando procesos que nos impulsan a seguir un curso de vida diferente al que hasta el momento en el que aparecen estábamos. Pues el 2014 mi abuela materna fallece y es a raíz de su muerte que detonan varias cosas en mi vida personal, ¿no? Una de esas es que una persona me dice que yo no me parecía físicamente ni a mi mamá ni a mi papá, ¿no? Yo en ese momento tenía 34 años y cuando me lo dice, esa pregunta dispara, ¿no? Muchas cosas en mí, dispara muchísimas otras preguntas que yo hasta ese momento no las había realizado, ¿no? No me las había hecho. Y pues me pongo a pensar, a reflexionar sobre lo que era esto de la adopción, ¿no? Y qué sabía yo de la adopción. Y lo que se sabía de la adopción hasta ese momento de mi vida, lo que yo sabía, lo que todos en general en la sociedad sabemos, ¿no? Es pues que es una forma no biológica de ser madre o padre, que se tienen que cumplir ciertos requisitos y seguir procedimientos largos, ¿no? Mucho se habla de la adopción que tarda mucho, que se piden muchos documentos. Otra cosa que se sabía era que existen muchas niñas y niños sin hogar, ¿no? Que hay muchos niños en centros de acogida, acá les llamamos centros de acogida, en otros países son casas hogar, y que es un acto de amor, ¿no? Entonces, esto era lo que yo reflexionando, cuando me dijeron que no me parecía nadie, que yo entré y se hice clic en que realmente de alguna forma era cierto, porque físicamente no me parecía a nadie de mi familia, pero sí me sentía parte de mi familia, pero al mismo tiempo ese hecho de no parecerme me hacía sentirme fuera. Y en toda esta confusión, cuando yo trataba de ordenar todo esto que estaba pasando, pues primero vi qué era lo que sabíamos de la adopción, qué era lo que yo incluso también sabía de lo que significaba la adopción. Hasta antes de ese tiempo, yo había un par de años antes, o ese año, había conocido el enfoque integral también, ¿no? Soy también, junto con Karina, soy de la primera tanda de formación de facilitadores integrales, ¿no? De los primeros talleres cuando en esa vida se hacían las cosas presenciales y las hacíamos aquí en Bolivia. Y pues yo aplicaba en ese momento el enfoque integral al contexto laboral en el que estaban, que eran proyectos de cambio climático.
Y sin duda la riqueza de este enfoque es que no es algo que se aplica a una temática en específica, sino realmente es una forma diferente y una forma completa de cambiar la vida. Yo creo que en el momento en que uno conoce este enfoque integral, no hay paso atrás, ¿no? O sea, no hay un retorno, ya no hay posibilidad de ver la realidad y la vida con un solo ojo, ¿no? Creo que se ve a partir de ese momento con 4 ojos, ¿no? Entonces, cuando yo veía esto que se sabía de la adopción, pues entonces apliqué el cuadrante, ¿no? ¿Dónde estaban ubicados estos elementos en los cuadrantes, ¿no? Y ahí me daba cuenta, pues, que evidentemente todo estaba muy, muy ubicado en la dimensión exterior y que incluso esa información era incompleta, ¿no? Y que realmente había una visión invisibilizada de todo ese paisaje interior, ¿no? De los 2 cuadrantes interiores, tanto el individual y el colectivo. Y que además se hablaba de las madres y de los padres, que son quienes deciden adoptar, quienes realizan este acto de amor, quienes tienen que cumplir estos requisitos y estos procedimientos para dar, ahí sí se hablaba de los adoptados, eran las niñas y niños que no tenían hogar, ¿no? Ese era el esquema general. Entonces, pues al ver esta visión, al tener estas ideas y ver esta forma parcial, esta visión parcial de la adopción, pues hago el ejercicio bueno, me ha permitido justamente esta ponencia, el poder hacer ese ejercicio también de visibilizarlo de esta forma en los 4 cuadrantes, ¿no? Entonces, ¿qué faltaba en el cuadrante interior, en el primer cuadrante, ¿no? En el individual interior? Primero, pues la posición de la visibilización de los actores, ¿no? De los protagonistas de la adopción, como son los hijos y las hijas, las personas adoptadas. Evidentemente también están las madres y padres adoptivos, pero también están las familias biológicas, ¿no? Y había muchos elementos que yo logro ver a lo largo de estos años que están en este cuadrante interior, ¿no? Desde las personas adoptadas existen muchos sentimientos que tenemos, ¿no? De culpa, muchas veces, sentimientos de pérdida, de esos duelos por la separación que hemos tenido de nuestras familias biológicas, de nuestra madre principalmente, miedos, el miedo al abandono, el rechazo, sensaciones de vacío, algo que muchos adoptados coincidimos es ese vacío, ese hueco que existe, ¿no? De muchas veces de no tener información, de tener preguntas sin respuestas, desconexión con nuestra propia familia muchas veces, desconexión con nuestro contexto cultural también, sentimientos de soledad, ¿no? Durante mucho tiempo yo nunca hablé sobre ser adoptada, no conocía a otras personas que eran adoptadas, recién las empecé en los últimos años a conectarme y a conocer otras personas y sentir que evidentemente no estaba sola, ¿no? Que no era la única persona adoptada y que también habían otras personas que compartían estas sensaciones conmigo. Luego también teníamos fantasías sobre la familia de origen. Cuando somos adoptados fantaseamos mucho sobre cómo era esa nuestra familia, ¿no? Cómo pudo haber sido, qué es lo que habrá pasado, qué estarán pensando, Entonces surgen muchas ideas que nos vamos haciendo, una necesidad de buscar los orígenes, ¿no? Una necesidad, un impulso hacia la búsqueda de orígenes, a veces consciente, otras veces inconsciente, que se manifiesta además en diferentes momentos, un sentimiento de no pertenencia, que era lo que les decía con esta desconexión, ¿no? ¿A dónde pertenezco? ¿No? ¿Pertenezco a quién? ¿A mi familia adoptiva? ¿Al contexto cultural que estoy? Hay una sensación de no pertenencia, una duda constante, que es algo que yo también experimentaba y experimento muchas veces sobre esta historia que no conozco de mí, ¿no? Yo tengo una historia que me han contado, pero existen veces en que sí, que dudo de si esa historia probablemente haya sido cierto, probablemente haya información que no me hayan dado, o quizás todo es diferente y no me lo han dicho por completo.
y también las narrativas internas que nos hacemos sobre nuestra historia personal, ¿no? Entonces, estos son los elementos desde la perspectiva de las personas adoptadas que entran en este cuadrante interior, ¿no? En este primer cuadrante. Pero también las madres y los padres adoptivos tienen este paisaje interior, ¿no? Que está, en el que hay varios elementos, ¿no? Varios factores, como las motivaciones que surgen para adoptar, ¿no? ¿Cuáles son? En algunos casos son las dificultades biológicas de poder procrear, en otros casos son alguna decisión que realizan. Hay varias motivaciones que pueden tener los padres para decidir la adopción. Las expectativas que existen sobre los hijos y las hijas, ¿no? que van a adoptar. Nos llenamos de muchísimas expectativas, muchas veces las madres y padres, la ansiedad que se provoca en estos tiempos de espera. Evidentemente, hay procesos que cumplir y pasos que cumplir, y pues esto genera, ¿no? Ansiedad, de sentimientos, sensaciones de ansiedad, de angustia, de que estos procesos no sean rápidos. También hay miedos, ¿no? Y esto yo lo fui comprendiendo a la medida que iba hablando con mis papás ahora, ¿no? En este último tiempo, de estos miedos al sufrimiento que tienen, de que los hijos, porque estas historias de adopción pues vienen siempre de una ruptura, de una pérdida, y hay un miedo también de parte de los padres a que este sufrimiento del hijo al conocer su historia, ¿no? El miedo a que sufran, ¿no? Muchas veces la adopción es algo, el hecho de ser adoptado es algo que se oculta por los papás, ¿no? Que no se dice. Y generalmente es por esos miedos, por ese temor incluso a dejar de ser queridos como padres, ¿no? Esa idea que tienen muchas veces las familias adoptivas de que uno se va a ir con la familia biológica si es que la encuentra o si es que la busca. También hay sentimientos de rechazo hacia la familia biológica, o en algunos casos de aceptación, ¿no? O sea, son esos sentimientos que tienen desde el ser madre o ser padre adoptivo con relación a la madre o al padre biológico. Y también una sensación de soledad en el proceso de crianza, ¿no? Así como también nosotros como hijos tenemos esa sensación de soledad, pues también los padres, ¿no? Muchas veces yo siempre pienso que mis papás han debido estar hace 40 años muy solos en todo su camino de construirse como familia adoptiva, y de saber cómo dar respuestas a preguntas mías, a comportamientos, conductas mías. También han debido estar en soledad. Y también hay estas emociones de la familia biológica, ¿no? Hay muchas emociones que provocaron seguramente la separación y el abandono, emociones que quedan en esas familias biológicas. Normalmente en adopción no se habla de lo que siente la familia biológica, ¿no? Es muy poco lo que se dice, pareciera que solamente es la relación del hijo con los padres adoptivos, pero hubo una familia de origen, ¿no? Y en esa familia de origen, producto de la separación que ha habido, de esa ruptura, de ese vínculo con el hijo, con la hija, pues con seguridad se han generado emociones en esas madres o padres que han sido separados. Y también hay duelos no resueltos, ¿no? Procesos de el perder a un hijo por las circunstancias que hayan sido, pues es un proceso de duelo también, que muchas veces no se han resuelto, y que también puede haber un deseo en estas familias, ¿no? En la madre o en la madre biológica principalmente, quizás del reencuentro o probablemente no. Entonces, este es como todo ese paisaje del cuadrante 1. Entonces, cuando iba al cuadrante 2, antes solamente veíamos el tema de algunos factores solamente, y ahora viéndolo desde esta mirada un poco más completa, también hay varias cosas, varios factores que ingresan, ¿no? Los comportamientos y las actitudes que tenemos las personas adoptadas, ¿no? Desde niños hasta adultos, que son muchas veces esa manifestación de esas emociones de las que hablábamos en el cuadrante 1. Muchas veces las dificultades en el aprendizaje, principalmente escolar, pueden haber problemas de salud. Están también todas estas acciones que vamos desarrollando para buscar nuestros orígenes, para conectar con esos orígenes que tenemos. Está la comunicación con la familia, ¿no? Cómo nos comunicamos con nuestras familias adoptivas.
y que eso va a definir muchas cosas, ¿no? En la medida que tenemos una comunicación abierta y que podemos hablar de la adopción de una manera transparente, sin tabúes, sin los miedos, pues la relación se hace mucho más ligera, y el proceso de integrar la adopción también se hace mucho más liviano, ¿no? La información sobre la historia personal también es un elemento que entra aquí. ¿Qué información tenemos como personas adoptadas, como hijos, sobre nuestra historia, ¿no? ¿Qué nos han dicho, qué nos han contado, qué documentos hay, qué fotografías, qué cosas, qué recuerdos tenemos, ¿no? Entonces, toda esa información que tenemos también está en este cuadrante. Y por el lado de las familias, ¿no? De las madres y de los padres, pues también están estas habilidades de crianza adoptiva, de crianza terapéutica. Se dice mucho que los papás y las mamás adoptivos tienen que tener estas habilidades, ¿no? De acompañar terapéuticamente también a sus hijas y a sus hijos. Estas habilidades para la construcción de los vínculos de apego, ¿no? Que ayer igual David nos comentaba sobre los vínculos de apego, y pues también ahí es parte de los elementos que entran en este cuadrante. La capacidad de escucha activa, de poder escuchar a los hijos y a las hijas, en que escuchar no solo las palabras, ¿no? Muchas veces cuando una hija, un hijo por adopción, no es que va y pregunta directamente, quiero que me cuentes todo sobre mi familia biológica, no necesariamente ocurre como tal. Muchas veces son preguntas, el hecho de decir dónde nací, cuando uno pregunta, ¿no? ¿Dónde he nacido? Estás buscando una respuesta sobre ese origen, ¿no? Sobre dónde naciste. Entonces, es esa capacidad de escuchar activamente a nuestras hijas, a nuestros hijos, las respuestas a las necesidades que tenemos, la forma en la que también las madres y padres se expresan sobre la madre biológica, ¿no? Generalmente hay formas que son muy juzgadoras sobre la familia biológica, y pues también es un elemento importante a considerar en este cuadrante, ¿no? Y de parte de la familia biológica, pues yo encontraba como uno de los factores esta actitud ante el reencuentro, ¿no? En conversaciones con otros adoptados también, en la búsqueda de estos orígenes, en la búsqueda de la familia de origen también, en muchos casos se han dado estos encuentros, pues es muy importante considerar cuál es esa actitud ante ese reencuentro, ¿no? Ante volver a ver otra vez al hijo o a la hija de la que uno ha sido separada, ¿no? En el cuadrante 3, ¿se ve el cuadrante 3? Y bueno, aquí en que viene a ser todo lo colectivo interior, pues entran todos estos mitos sobre la adopción, ¿no? Los hijos del corazón, ¿no? Y yo siempre cuento la anécdota de que, bueno, pues yo cuando empecé a reflexionar sobre esto, pues yo quería publicar un libro que se llame Nacidos del Corazón, ¿no? Y lo cuento como una anécdota porque en el tiempo me he dado cuenta que este es un mito, ¿no? Es un mito y una creencia, porque los hijos podemos nacer del corazón metafóricamente, es una metáfora bonita, ¿no? Para hablar sobre ese deseo que existe de ser madre o padre, pero los hijos adoptados nacemos del vientre de una madre, ¿no? Entonces, el hecho de hablar de hijos de corazón, pues invisibiliza ese lado biológico, ¿no? Invisibiliza nuestro origen biológico. Y también están otros mitos como hijos de verdad, ¿no? Muchas veces hay muchos padres que cuentan sus experiencias cuando les preguntan, ¿y no quieres tener un hijo de verdad? ¿No? Como si los adoptados no fuésemos fuésemos hijos de mentira. Entonces también es otro mito, es otra creencia, la creencia de que madre solo hay una, que en el caso de la adopción, pues no hay, ¿no? O sea, no hay, tenemos dos madres, ¿no? Tenemos sí una madre por adopción y tenemos una madre biológica, ¿no? Y es importante visibilizarle y darle su lugar. Padre es el que cría, que es otra forma de invisibilizar nuestra familia biológica. Los bebés no se acuerdan, es algo que yo también pensaba, ¿no? Los bebés que yo empecé a trabajar mucho con niños en centros de acogida, ¿no? Y decía, y al conocer historias y todo eso, decía, bueno,
por lo menos yo no estuve en un centro de acogida, entonces el daño ha sido mío, porque yo nací y llegué directo a una familia, entonces no ha debido haber trauma, ese era el pensamiento que yo tenía, y sin embargo, no, ayer igual también David nos comentaba sobre todo esto que ocurre cuando estamos naciendo, y los bebés sí recordamos, sino sí hay una memoria que nos hace recuerdo a esa separación en la que hemos pasado, ¿no? Si sabe la verdad va a sufrir, ¿no? Y por eso, y muchas veces a raíz de esta creencia o de este mito, pues se ocultan las verdades, ¿no? Y el sufrimiento es muchísimo mayor para quienes somos adoptados. Están los prejuicios sociales en este cuadrante, ¿no? El deberías estar agradecido cuando un adoptado menciona, dice que quiere buscar a su familia o que quiere buscar información, lo primero que uno le dicen es que, ¿pero para qué? ¿No? O sea, más bien deberías estar agradecido, ya tienes familia, ¿para qué quieres encontrar otra familia? Y todos estos son prejuicios que afectan, ¿no? Que después determinan las actitudes que tenemos en las familias, que tenemos respecto de la adopción. Esto de cuando una es madre puede todo, ¿no? Que de alguna forma también es un prejuicio sobre las madres biológicas, ¿no? Como para decir que pues la madre biológica no pudo hacerse cargo, entonces pues no fue madre, ¿no? Entonces estos prejuicios entran como factores importantes en este cuadrante. La aceptación de la familia extensa y los amigos. Muchas veces la familia adoptiva solo se limita a la familia, mamá o papá, ¿no? Y los hijos adoptados, y no se considera también la importancia que hay de la familia extensa, la importancia que hay del entorno social en el que en el que va a estar el hijo adoptado, ¿no? Después, estas narrativas familiares que hay sobre la historia de adopción, ¿no? Las que nos contamos en las familias sobre la historia de adopción que tenemos, ¿no? La conexión con la cultura de origen, todo aquello que fue ese espacio en el que un adoptado pudo haber crecido y que se necesita esa conexión con esa cultura, y que está también relacionado con estos choques culturales e incluso discriminación y racismo que existen, ¿no? Que es importante visibilizar en este cuadrante, no solo en procesos de adopción internacional, donde muchas veces es más visible este factor, pero también en procesos de adopción nacional, ¿no? Entonces, también es otro factor importante. Y ya yéndonos al cuadrante 4, pues acá teníamos, cuando hacíamos ese primer panorama, pues estaba solamente el tema de los procedimientos, ¿no? El tema de los niños que no tienen hogar, ¿no? Entonces, pues aquí entran otros factores más. Realmente no solo los procedimientos. Es muy limitada esa visión en creer que la adopción solamente en el cuadrante 4 es el procedimiento legal, ¿no? También están estas causas sistémicas que han ocasionado la separación de la familia biológica. Para que una niña o un niño sea separado o para que se haya producido un abandono, han habido varias causas del mismo sistema que han hecho que esto ocurra, ¿no? Situaciones de violencia, situaciones de pobreza, falta de acompañamiento, hay varias situaciones que han ocasionado esta separación. La evaluación y el cumplimiento de los requisitos de los postulantes de adopción, evidentemente sí, los trámites administrativos y los procedimientos que se deben realizar para adoptar, que son necesarios y que son importantes verlos como factores en este cuadrante, pero desde una perspectiva de la necesidad que se tiene de estos para que realmente una niña o un niño que va a ser adoptado realmente tenga la familia adecuada para él y que le contribuya a su crecimiento y a su protección, ¿no? La incorporación al sistema educativo, no se habla mucho de esto, pero es un factor importante cuando uno entra al sistema educativo. Cuando es adoptado hay muchos factores a considerar que no se toman en cuenta en general, ¿no? Cada vez menos creo, pero todavía existen prácticas de, por ejemplo, el Día de la Madre, traigan todos la foto de cuando estaban con su mamá cuando su mamá los estaba esperando, ¿no? O las tarjetas del Día de la Madre, dicen, no, tú que me diste no, que yo que nací en tu vientre, tú que me diste que me diste tu alimento, ¿no? Entonces hay muchas narrativas también dentro del sistema educativo que no se toman en cuenta, que afectan, pero que también
también están, cuando hablábamos de estas dificultades de aprendizaje, pues en cómo se abordan las diferencias, ¿no? Y cómo se toman y cómo se abordan estas diferencias de tipos de familias que hay y que también están en las escuelas, ¿no? En qué medida los docentes, los maestros están preparados para abordar situaciones y que el sistema educativo no sea un reproductor o un disparador de estos miedos que veíamos, de estas situaciones que veíamos en el cuadrante 1 o en el cuadrante 2, ¿no? O en el 3, perdón. Está el registro de información y todo este archivo de documentos. Hablábamos en el cuadrante 1 de estas narrativas que vamos construyendo, de la información que tenemos, de cómo sabemos. Aquí es muy importante hablar sobre cómo el sistema de protección, cómo quienes están encargados de las adopciones hacen estos archivos de la información, cómo la registran, qué información tienen, hacen un registro completo, qué información se brinda, porque todo eso, todos estos elementos son importantes luego para el adoptado, ¿no? Cuando va a buscar sus orígenes, cuando va a buscar algunas respuestas, entonces son necesarias de saber. La formación de los profesionales del sistema de protección, ¿no? En todos nuestros países hay un sistema de protección para la niñez y adolescencia que se encarga de estos procesos de adopción. Entonces es muy importante esta formación, es muy importante tomar en cuenta cuáles son todos estos procedimientos que se deben de seguir para evitar adopciones ilegales, para evitar que se asignen familias que no están preparadas para la adopción, ¿no? Adecuadamente. Los vacíos normativos que existen para apoyar la búsqueda de orígenes, a mí me ha tocado especialmente con adoptados de Bolivia que se fueron en adopción internacional, ver cómo hay una necesidad, hablábamos de la necesidad de la búsqueda de conectarse con la cultura de nuevo, de este sentido de pertenencia, y ellos muchas veces solamente querían pues el carnet de identidad que diga que son bolivianos, porque son bolivianos, pues nacieron en territorio boliviano, entonces tienen ellos derecho incluso legalmente a una doble nacionalidad, pero no es posible, ¿no? O sea, los trámites, la norma misma no permite eso y realmente es una situación de frustración más, ¿no? Que se produce. Las redes de apoyo y las conexiones, ¿no? Yo he puesto en este cuadrante porque pues realmente es toda esa estructura de red, que es algo que hablábamos en el paisaje interior de esta sensación de soledad que vivimos tanto las personas adoptadas, tanto los padres muchas veces, tanto las familias biológicas, ¿no? Y que son necesarias, ¿no? Realmente la construcción de redes de apoyo que pues puedan conectar y que puedan apoyar a las familias de distintas maneras y a todas las personas que están involucradas en la adopción. Y esta ausencia, ¿no? De programas de apoyos a las familias en situación de vulnerabilidad. Decimos, ¿no? Estas familias biológicas que fueron separadas son familias que han pasado por situaciones de vulnerabilidad. Si mi padre, pues, hubiese tenido en ese momento un apoyo de una red, del sistema, de alguien que le diga, pues no se preocupe, nosotros lo vamos a apoyar a que se quede con su guaguita, no necesita entregarla a nadie, usted la puede cuidar, vamos a apoyar a sus hijos, ¿no? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo apoyamos? Que hubiese tenido una contención incluso emocional en ese momento, un sistema que realmente lo proteja y proteja a la familia. Nuestras legislaciones todas hablan de la familia, la convención hablan de la familia como el núcleo central de la sociedad. Pero si hubiese habido en ese momento un mecanismo, pues probablemente yo no hubiese estado hablando en este momento sobre adopciones, ¿no? Tal vez sobre otro tema, pero quizás no sobre adopciones. Entonces, esos programas que tienen que existir, ¿no? Que tienen que ver desde los estados. Entonces, todos estos factores que ha sido igual también el ver todas esas dimensiones, el ampliar la mirada, pues me han permitido a mí comprender de manera integral la adopción, ¿no? Y entender que es, por un lado, comprender que la adopción es validar las emociones originadas por las pérdidas, el enojo, la tristeza, ¿no? El enojo que podemos sentir contra el sistema, contra nuestras propias familias adoptivas, contra nuestras familias biológicas, ¿no? Que son emociones válidas. El enojo también, las emociones que también se generan por las pérdidas que pasan las familias adoptivas. Es cierto que si bien casi siempre, como decíamos, el tema de la esterilidad, por ejemplo, puede ser un factor para decidir adoptar,
y generalmente se hace el duelo cuando hay estos factores. Hay otros duelos, ¿no? que se tienen que vivir cuando uno es padre adoptivo, porque uno finalmente se perdió muchas etapas, ¿no? del hijo, se perdió el embarazo, se perdió los primeros años, hubo varias cosas que se perdió uno como padre de la vida de su hijo, ¿no? Entonces, también ahí hay una pérdida, y las pérdidas también en las familias biológicas. Entonces, es realmente muy importante validar estas emociones. También comprender la adopción de manera integral es reconocer que ese dolor originado por estas pérdidas, por estas heridas que se producen, se manifiesta de varias formas, ¿no? Y en distintos momentos, y que es necesario expresarlo. Generalmente no expresamos lo que duele, se tiende a evitar que se exprese esto. Cyrulnik nos decía eso, ¿no? Que la cultura, la sociedad trata de que cuando hay trauma, pues no se hable del dolor originado por el trauma, pero es necesario expresarlo, no es necesario expresar, es necesario expresar y nombrar el dolor. También es encontrar el sentido de pertenencia, ¿no? Y para eso es integrar estos orígenes biológicos con la experiencia de adopción. Esa pertenencia a la familia misma, a nuestro origen biológico, a nuestro contexto cultural. Y finalmente conformar estas redes de apoyo y sistemas de protección para la reparación. Creo que aquí es importante, o sea, tenemos sistemas de protección, que es como se denominan, ¿no? Formalmente, pero estos sistemas, más allá de solo proteger, ¿no? derechos, es importante que sean reparadores, porque hubo un daño, ¿no? Hubo un daño, es esa reparación hacia las familias biológicas, porque sí ha habido yo creo que si hay una adopción es porque ha habido también una falla del sistema, ¿no? En no mantener a esa familia, que esa familia pueda seguir, junta, ¿no? Pero también hay muchos casos en Bolivia, en otros países, de adopciones ilegales, ¿no? De separaciones ilegales, que han significado, pues, un daño adicional a esta persona adoptada, y es necesario que el sistema sea reparador, ¿no? Que no solamente sea esta idea de protección, sino también de reparación. O muchos casos en los que los procesos de adopción no se realizan adecuadamente y surgen nuevamente nuevos abandonos después, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto, y yo voy a empezar a contar un poquito rápidamente de cómo ha sido mi proceso personal con toda esta información, así viendo este panorama así grande de la adopción desde esta mirada integral. Ya les había comentado que yo nací el 80, y pues en ese tiempo, como yo fui adoptada recién nacida, pues no sabía este punto negro que está aquí, es ese vacío que hay entre el 80 y el 86, en el que yo no sabía absolutamente nada de mi historia personal, ¿no? El 86, cuando la familia extensa, ¿no? Me dicen que yo era adoptada, ¿no? Porque no me lo dijo mi mamá, me lo dijeron otras personas. Entonces es cuando a mí me cuentan que había sido adoptada, ¿no? Entonces aquí para mí hay un momento en el que yo sabía que era adoptada, y que hay toda una línea hasta el 2014, varios años, de saber que era adoptada. Hasta ahí, ¿no? O sea, yo sabía. Pero este saber era pues una cosa, así un enmarañado de cosas que se manifestaban de diferentes formas, y que yo en ningún momento asociaba con la adopción. Y por eso, cuando hablamos de la formación de los profesionales en adopción, es muy importante que los profesionales sepan y conozcan las dimensiones de lo que implica ser una familia adoptiva para poder dar un acompañamiento adecuado. Nosotros con mi mamá, mi hermano también es adoptado, fuimos a un proceso de terapia por otros motivos, pero a la terapeuta no le pareció un tema relevante tratar la adopción como tal, ¿no? Entonces creo que es muy importante el que se pueda contar con estos acompañamientos profesionales específicos cuando se tratan de familias adoptivas. Entonces, todo este periodo de saber, yo lo pongo así como una línea, porque pues sabía nomás, ¿no? Es como el proceso neutral en el que uno está antes. Y luego, cuando viene este 2014, que yo les contaba que viene este detonante
de las preguntas que me empiezo a hacer, de lo que significaba realmente para mi vida el hecho de ser adoptada y que no me parecía a nadie y al final a dónde pertenecía, es cuando empieza este proceso para mí de comprender, ¿no? Que creo que en este momento es como despertar también que hay, ¿no? En el que empiezo a realmente darme cuenta de todo lo que había implicado este hecho que hasta ese momento yo solamente sabía. Entonces, yo aquí pongo un ovillito, pues es como desenredar toda esa maraña que me ayuda a comprender y luego iniciar un proceso de aceptar, ¿no? Aceptar realmente qué era lo que representaba para mí la adopción, qué significaba realmente el hecho de que el día que yo había nacido, mi madre había muerto. O sea, lo doloroso que representaba eso y la importancia que era hacer ese duelo también por esa pérdida, ¿no? Lo necesario que era hablar con mi familia, ¿no? Hablar con mi mamá, con mi papá, de manera abierta de mis sentimientos y además recibir de parte de ellos validación de estos sentimientos, ¿no? Eso a mí me ha ayudado a aceptar, ¿no? Que sería como sanar también, ¿no? Si vemos cuando Ken Wilber nos habla del despertar, sanar y crecer, ¿no? Pues para mí sanar ha sido en este proceso de aceptar, ¿no? Y ya no hay ya no hay enmarañado, ya no hay un ovillito, sino hay como una formita, ¿no? Estos tres puntos, ¿no? Está como una flor de tres donde está mi historia personal, está la historia que tengo con mi familia adoptiva y está mi historia de origen, de mis orígenes, ¿no? De mis orígenes biológicos. Y todo esto es lo que me ha llevado pues en este proceso de espiral no lineal, por eso está por detrás ahí, tratado de visualizarlo como una especie de espiral, porque uno va, vuelve de nuevo con nueva información, con una interpretación distinta, pues a mí me ha ayudado a resignificar mi historia personal y desde ahí poder trascender la adopción. Y que la adopción sea para mí no una etiqueta, ¿no? En mi vida personal, sino una circunstancia muy importante de mi vida que me ha llevado a recorrer todo este camino personal que tengo ahora, ¿no? Entonces, de todo esto nace pues tejiendo vínculos, ¿no? Muchas veces los adoptados siempre hablamos de que la adopción a veces es como un rompecabezas al que le faltan fichas, ¿no? Y que hay una ficha que a veces no tenemos. Y yo decía lo mismo, ¿no? Yo no tengo información alguna de mi familia biológica, no voy a poder saber jamás si me parezco a mi mamá o a mi papá, ¿no? Si tengo los ojos de uno, o sea, sé ahora que, o sea, si me miro al espejo sé que me parezco pues a ellos, ¿no? Pero en ese momento yo decía, pues no voy a saber si mi nariz es de mi papá, si mis manos son de mi abuelo, nada. Entonces aquí había como un vacío de información. Pero el hacer toda esta resignificación me ha permitido pasar a mí en lo personal desde este rompecabezas pues, a este tejido, ¿no? Al saber que no hay vacíos, sino que uno puede ir tejiendo nuevamente toda su historia, ¿no? Entonces de ahí viene lo que es tejiendo vínculos, ¿no? Una propuesta de trabajar en estas 4 áreas, digamos, ¿no? En trabajar para la resignificación de la historia personal, trabajar para la resiliencia, o sea, acompañar para la resiliencia, acompañar para la pertenencia, para lograr este sentido de pertenencia y acompañar a la reparación. Es desde ahí, ¿no? que nace esta propuesta de poder acompañar a personas adoptadas, a sus familias, sean adoptivas o biológicas. De momento, yo no he tenido, sí conozco a una mamá biológica que dio a su hijo en adopción y que una persona que para mí ha representado realmente, ha sido muy importante el poder conocer su historia y su punto de vista para conocer esa parte que a mí me faltaba. Pero sí espero en algún momento poder también llevar este trabajo de integración, ¿no? A las familias biológicas. ¿Y a través de qué herramientas? ¿No? Bueno, pues hasta ahora son 4, igual una para cada cuadrante. Una de estas es la escritura y la narración. Justamente este año hemos tenido la posibilidad en alianza con una organización, también con un colectivo del que también soy parte, que es Avia Yala por los derechos de los adoptados, el llevar adelante un taller de escritura autobiográfica y que ha tenido como resultado un libro con 22 historias de adopción de personas adoptadas, porque realmente la escritura es muy sanadora, ¿no? Y la narración, el contar, el cómo cuento mi historia, cómo me cuento yo misma mi historia, cómo se cuentan los padres sus historias,
y cómo la contamos también, ¿no? Creo que estas son herramientas muy poderosas para resignificar. Las conversaciones significativas creo que son muy importantes para la resiliencia también. A través de esto, pues aquí lo que Tejiendo Vínculos tiene un podcast que se llama Mamá Soy Adoptada, que es lo que yo le pregunté a mi mamá cuando me habían dicho todos que era adoptada, entonces yo se lo pregunté y de ahí viene el nombre, en el que tenemos conversaciones con otras personas adoptadas. Algunas de ellas están presentes aquí y yo les agradezco que se hayan conectado para acompañarme, a Natalia y a Mar, que sé que están aquí, tal vez está Carla igual, pero les agradezco un montón. Y con ellas tenemos conversaciones significativas, no con ellas y otras personas, ¿no? En las que verbalizamos lo que representa. Y en el podcast se muestra eso, ¿no? Se habla de esas heridas, se habla del dolor, o sea, se lo nombra, ¿no? Y eso es importante para las personas adoptadas como tal, pero también para la misma sociedad, ¿no? Y esta conexión adoptiva, que es esta pertenencia, que nos lleva a la pertenencia, ¿no? O sea, conectarnos de nuevo con nuestra familia de alguna forma, conectarnos con nuestras raíces, con lo biológico, aun cuando no tenemos información, ¿no? Y yo creo que siempre, aunque no hay información, siempre hay algo que nos ayuda a conectar con nuestra historia de origen, y que ahí es importante el acompañamiento de las familias y la comprensión de las familias adoptivas en esta conexión de pertenencia. Yo creo que uno pertenece en la medida en que toda su historia es aceptada, ¿no? Después, la formación consciente, que es esta búsqueda de reparación, ¿no? La propuesta de Tejiendo Vínculos también incluye el empezar a trabajar a partir de justo el siguiente año en un programa de formación para personas que trabajan como profesionales en el área de adopción, para que de una manera consciente puedan utilizar todas las herramientas y conocimientos que tienen para acompañar también a familias adoptivas, ¿no? Muchas gracias, creo que estaba en tiempo.